herramienta de recopilación de información que le permita a los analistas estudiar esto: actividades, creencias, comportamiento y características. Estos cuestionarios pueden ser cuantificables si se usan preguntas cerradas. Tenemos dos escalas, las nominales y las de intervalo. Las nominales no tienen un valor numérico, pueden ser, por ejemplo, colores: azul, verde, blanco, etc. Y las de intervalo, estas sí son, y son más fáciles de analizar, por ejemplo, en gráficas. Y tenemos tipos de preguntas para el intervalo. Tenemos las preguntas abiertas, que se utilizan para que el entrevistado pueda decir lo que le plazca. Las cerradas, que son aquellas de opción múltiple, entre otros tipos de preguntas cerradas. Y mixtas, que es una combinación de las anteriores dos. En las ventajas que nos ofrece este método de recopilación de información, tenemos las ventajas, que son la disminución de costos, que se puede aplicar a un grupo de personas simultáneamente, una uniformidad de respuestas si las preguntas son de opción múltiple o cerradas, y la privacidad de las personas que contestan estos cuestionarios. Y en desventajas tenemos en que muchas veces las respuestas que nos ofrecen no son muy claras, las personas no saben expresarse de la mejor manera y no hay una retribución de la otra parte porque no se pueden escuchar opiniones o se pueden responder dudas. Y ahora dirán, ¿cómo hacemos los cuestionarios? Bueno, los cuestionarios tienen 7 pasos. Primero vamos a definir los objetivos. En este se plantea cuál es el problema y qué se quiere solucionar con este cuestionario. 2, tenemos que seleccionar el tipo de cuestionario que mencioné anteriormente. Planteamos ya los temas que va a abordar el cuestionario y ciertas preguntas que va a tener. Y después hacemos una pequeña edición técnica que nos va a servir para mejorar las preguntas y afinarlas. Y ahora vamos a hacer una prueba piloto que va a consistir en tomar un grupo pequeño de personas del mismo sector al que se le va a aplicar en el producto final y así tener una pequeña prueba antes de lanzarlo a la aplicación. Justo tenemos la revisión final, que es donde vamos a hacer los cambios que veamos pertinentes, y finalmente vamos a tener la aplicación que nos arrojará los resultados que queremos saber con ayuda de las preguntas que se van a utilizar en el cuestionario. Y eso sería todo. Bueno, vamos a hablar sobre los cuestionarios. ¿Qué son los cuestionarios? Los cuestionarios son una técnica para la recopilación de información que le va a servir a los analistas en sistemas para entender las actividades, creencias, comportamientos y características dentro de una organización. Para que se puedan medir estas respuestas dentro de los cuestionarios, tienen que ser cuantificables. Y para eso vamos a tener dos tipos de escalas, las nominales y las de intervalo. En las nominales literalmente no son números, por así decirlo, y las de intervalo sí van a tener un valor numérico. Después de esto vamos a tener los tipos de pregunta, en las cuales van a ser abiertas, en las que la persona a la que se le encueste va a tener la libertad de expresarse. En las preguntas cerradas, básicamente sí o no, y mixtas es una combinación de las abiertas y las cerradas. Después de esto, vamos a tener 7 pasos. El primero va a ser definir el objetivo, después va a ser seleccionar tipo de cuestionario, después plantear temas y preguntas, después la revisión técnica, después prueba, después revisión final y por último la aplicación. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de estos cuestionarios? Pues para rápido es en el ámbito económico y en la estandarización. Y una de las desventajas sería la dificultad que la gente va a tener para expresarse y pues evidentemente las respuestas no claras. También cabe recalcar que al igual que las entrevistas, aquí no puedes encuestar a cualquier persona, tienen que ser personas seleccionadas, por así decirlo. Y eso sería todo. Hoy vamos a explicar lo que es un cuestionario. Un cuestionario es una técnica de recopilación de información en el cual se toman en cuenta las actividades, creencias, comportamientos y características que se toman las personas de esa organización. Esto lo ocupan mucho los analistas de software para poder saber qué problemas se tienen en el software de esa misma organización. En las encuestas se toman en cuenta las escalas que son las nominales de manera cualitativa y las de intervalo que son de manera cuantitativa. En estos cuestionarios también se tienen los tipos de preguntas que son abiertas, cerradas y mixtas. Las ventajas que se tienen de los cuestionarios es que es de bajo costo, de manera económica. La manera de realizar los cuestionarios es de uniformidad y más fácil de poder hacerlos. Y para los usuarios de esa organización, como es anónimo, se puede describir de manera libre lo que se tiene en problemas del software. Las ventajas de esto es que los resultados que se tienen no son muy precisos, además de que puede ser
muy limitado en cierto punto. Los pasos que se tienen de los cuestionarios es que se puede definir el objetivo, seleccionar el tipo de cuestionario, plantear temas y preguntas, revisión de técnica, pruebas, revisión final y aplicación. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hoy les voy a hablar acerca de los cuestionarios. Los cuestionarios son una técnica de recopilación de información, la cual le permite estudiar a los analistas de sistemas las actividades, creencias, comportamientos y características de personas dentro de una organización, las cuales son afectadas por un sistema o por la implementación de uno nuevo. Para poder medir los cuestionarios utilizamos las escalas, en las cuales tenemos las nominales, las cuales son cualitativas, y las de intervalos, las cuales son cuantitativas. Tenemos diferentes tipos de preguntas que podemos aplicar en un cuestionario, como lo pueden ser las abiertas. ¿Qué te parece el sistema nuevo que acabamos de implementar? Las cerradas. ¿Te gusta el sistema? ¿Sí o no? O de opción múltiple. O las mixtas, las cuales combinan tanto preguntas abiertas como cerradas. Tenemos diferentes ventajas a la hora de aplicar cuestionarios, como puede ser que son de bajo costo, podemos aplicarlas a un número mayor de personas, obtenemos respuestas uniformes, por ejemplo en el caso de que decidamos que utilicemos tipos de preguntas cerradas, y mantiene la privacidad de quienes las contestan. En sus desventajas obtenemos que, por lo mismo, podemos obtener un bajo porcentaje de retorno de las personas a las cuales se les aplique la encuesta. Si decidimos que sean preguntas abiertas, puede que el analista de sistemas malinterprete las respuestas de quienes la contesten. Aparte de la falta de interacción, si decidimos que sean cerradas porque no permite que podamos comprender o detallar más en qué está pensando a quien se le aplica el cuestionario. Ahora, los pasos para poder realizar el cuestionario son: primero, tenemos que definir el objetivo que queremos lograr con este. Después vamos a optar por un tipo de cuestionario como el que hablé anteriormente, ya sea nominal o de intervalo. Plantearíamos los temas y las preguntas, en el caso de que decíamos que son abiertas, cerradas o mixtas. Vamos a hacer una revisión técnica acerca de nuestras preguntas para analizar qué tan precisas son para llegar a cumplir el objetivo. Vamos a realizar una prueba piloto a un cierto grupo de personas y después realizaremos una revisión en la cual puede que volvamos a algunos de los pasos anteriores para lograr que nuestro cuestionario sea más completo. Finalmente lo aplicaremos y con eso estaríamos finalizando el tema del cuestionario. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los cuestionarios, los cuales son una técnica para poder recolectar información, en este caso para que les pueda ayudar a los analistas de desarrollo de software. Y empezamos que los cuestionarios estudian las actividades, las creencias, el comportamiento y las características. Todo esto se va mediante escalas, que tenemos las nominales, que para que sea un poco más sencillo de cómo son, las nominales pues básicamente son cualitativas, y las de intervalo son más enfocadas a lo cuanti, que es básicamente lo numérico, lo que se puede medir, ya sea de forma estadística o otra cosa. Ahora tenemos los tipos de pregunta, que tenemos las abiertas, que no sé, por ejemplo, es como de un ¿por qué? O sea, ¿por qué este sistema o por qué quieres este sistema? Y ya te lo desarrolla un poco más extenso. En las cerradas es como, por ejemplo, no sé, nada más, ¿quieres un sistema? Sí o no. Ya las mixtas, pues es una combinación de que se puede desarrollar con un sí y un no, pero a la vez es como una explicación de el por qué. Ahora tenemos las ventajas, que puede ir un poquito más en lo económico, ya que no es tan costoso. Por ejemplo, si lo haces en un formulario de forms, pues básicamente pues no te cuesta nada. Otra ventaja es que tiene la ventaja de que tiene muchas personas que lo pueden contestar. Por ejemplo, en el caso de una entrevista, pues ahí a lo mejor puedes entrevistar a una o dos personas a la vez sin que se te sature de información. En este caso puedes mandar un cuestionario y pues te pueden contestar un montón de personas. En este caso los sistemas, pues por ejemplo, si no solo van a ocupar el sistema una o dos personas, pues te pueden hacer llegar el formulario a un montón de personas. El tiempo, esto lo veo en un sentido más de justamente si estás cargado de tiempo y ya ocupas empezar a hacer el sistema, pues haces un cuestionario rápido y se lo mandas para que ahorres tiempo en eso. Ahora vamos con las desventajas, que es el bajo porcentaje de las personas que lo contestan, porque no sé si les ha pasado que, por ejemplo, te encuentras a alumnos que están haciendo un trabajo y te dicen, ¿me puedes contestar este cuestionario por favor? Y te dan el código QR y todo. Y ya ahí es como de, si acaso lo contestas, o nada más es como si lo estuvieras contestando y ya. Entonces así puede pasar mucho de que no le den la importancia que debe de ser.
o no hace falta las personas que no se lo toman en serio, pues se ponen cualquier tontería, sobre todo en las preguntas abiertas. Y también pues obviamente la falta de interacción, porque no es lo mismo a que tengas ahí lo que son como muy, ¿cómo decirlo? No son tan expresivas como a la hora de que tienes a la persona y le estás preguntando y tienes dudas y etcétera. Y ahora nos vamos con los pasos, que empezamos con el primero, pues definir el objetivo, ¿no? En este caso no sé, pues para qué sistema lo estamos haciendo. Tenemos las dos, que es el seleccionar el tipo de cuestionario, como aquí que tenemos las que expliqué, que son abiertas, cerradas o mixtas, ahí ya depende de lo que tú quieras, aunque normalmente a lo mejor es mixtas. Tenemos plantear el tema de las preguntas, pues básicamente pues ver como qué tipo de preguntas y a qué tema enfocarlas más para que sea mejor. La revisión técnica y es como de ya tengo las preguntas, vamos a ver si ya están bien, hace falta una o algo así. Tenemos la prueba, que es como de hacemos una pequeña prueba con un poquito de personas, ya ves si hay confusiones o cualquier tipo de error que pueda haber y aquí lo podemos corregir. Ya la revisión final, pues ya es como de ya estamos totalmente seguros de que esto está bien y ya lo podemos sacar a las demás personas para ya